Empezamos la mañana con un curso muy importante e interesante. Nuestro curso de comunicación. Para hoy hemos traído el tema de la oración. Recordemos que en la clase anterior habíamos explicado que la oración era un conjunto de palabras con sentido completo. Y la oración se va a diferenciar de la frase porque la oración tiene una palabra muy importante llamada verbo. Miremos los ejemplos que tenemos a continuación. Número 1, los alumnos del tercer grado son inteligentes. He subrayado son porque es el verbo, ¿sí? Segunda oración, Marixa es la tutora del tercer grado A. La palabra es el verbo, por lo tanto, se convirtieron en oración. Número 3, luchamos contra la pandemia. La palabra luchamos viene del verbo luchar. Por lo tanto, es un verbo. Entonces, lo que hemos escrito es una oración. Y por último, la vacuna del COVID-19 llegará el próximo año. La palabra llegará viene del verbo llegar. Por lo tanto, es un verbo. Y lo que hemos leído, entonces, es una oración. ¡Qué fácil es hacer oraciones! Recordemos que las oraciones tienen que empezar con mayúscula y deben de terminar con un señor punto, el puntito. ¿Qué pasa si tú no le colocas el punto a la oración? Significa que esa oración no está concluida, quiere decir que no ha finalizado, ¿ok? Y entonces la profesora me tendrá que poner mis puntos correctamente. Si es que la oración vale 2 puntos, ¿me podrá poner 2 puntos? No, te pondrá un punto, porque ella va a entender que esa oración no fue terminada. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de la oración, nosotros, gramatical, porque hay la oración espiritual, la oración gramatical la podemos dividir en 2 partes, o podemos observar 2 partes en la oración. Una parte, mira el esquema, llamada sujeto, y la otra llamada predicado. El sujeto lo representamos con una S y al predicado con una P. Te preguntarás, alumno y alumna, ¿qué es el sujeto? Pues el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Para encontrar al sujeto, tenemos que preguntarle al verbo, ¿quién o quiénes? Fíjate, esta pregunta, ¿quién? Si es singular. ¿Y quiénes? Si es plural. Qué fácil, ¿verdad? Ahora lo vamos a practicar. Y el predicado. ¿Qué es el predicado? Pues es todo aquello que decimos del sujeto. Por ejemplo, escucha bien lo que te voy a decir. Marixa va al mercado. ¿Cuál es el verbo en la oración? Marixa va al mercado. ¿Cuál es el verbo? Es el verbo va, del verbo ir. Muy bien. Entonces yo le pregunto a mi verbo, ¿quién va al mercado? ¿Cuál es la respuesta? Marixa. Solamente Marixa viene a formar el sujeto. Ahora yo le pregunto a Marixa, ¿qué hace Marixa? Va al mercado. Va al mercado forma parte del predicado. Mira, qué interesante y qué fácil. Ahora lo vamos a ver mejor con las oraciones que nos vienen de ejemplo. Observa y mira. Ajá, ahí tenemos varias oraciones.
¿Las lees junto conmigo? Vamos, ayúdame a leer para que puedas verbalizar y puedas agilizar también tu lectura. La primera oración dice, el perro ladra de día. Segunda oración, mi madre come papaya. Tercera oración, nosotros perdimos en el fútbol. Y la cuarta oración, ustedes leerán un libro. Ajá, qué interesante. Ahora vamos a encontrar los sujetos. Mira, y luego los predicados. Hemos dicho que para encontrar el sujeto y el predicado, primero tengo que reconocer mi verbo. En la oración, el perro ladra de día. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Ladra, porque viene del verbo ladrar. Entonces yo le voy a preguntar al verbo, ¿quién ladra de día? Me dicen, no dice solamente perro, sino el artículo, el perro. Entonces, la palabra el y perro vienen a formar el sujeto. Ahora, para encontrar y verificar el predicado, yo le pregunto al sujeto, ¿qué hace el perro? ¿Cuál es la respuesta? Ladra de día. Eso viene a formar el predicado. Qué fácil, ¿verdad? Ahora ustedes me van a ayudar en la siguiente oración. Mi madre come papaya. A ver, primero vamos con la señorita Buitrón. ¿Qué tengo que encontrar primero, Buitrón, para señalar el sujeto y el predicado? El predicado. El verbo. Entonces, paso número 1. Primero tengo que encontrar al verbo. En esta oración, ¿cuál es el verbo? Y yo. ¿Cuál es el verbo? A ver, estamos con la señorita, Buitrón. Un ratito. ¿Cuál es el verbo, Buitroncita? Mira, come, del verbo comer. Entonces le vamos a preguntar. ¿Cómo le preguntamos a come? ¿Quién come? A ver, pregúntale al verbo Buitrón. ¿Quién come? Ajá. Ahora tú te respondes. Mi madre. Mi madre. Mi madre es el sujeto. Ahora le preguntamos a mi madre. ¿Qué hace mi madre? Haz la pregunta. Come papaya. Responde, come papaya. Papaya. Ajá, entonces come papaya es el predicado. Fácil, ¿verdad? Ahora tenemos otra oración. Nosotros perdimos en el fútbol. Me ayuda la señorita Tula. Lee la oración, Tulita. Nosotros perdimos en el fútbol. Muy bien. Para señalar el sujeto y el predicado, primero encontramos al verbo. Al verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Perdimos. Perdimos. Muy bien. Ahora le preguntamos al verbo. ¿Quiénes perdimos en el fútbol? Pregúntale. Nosotros. Nosotros. Y nosotros es entonces el sujeto. El sujeto. Ahora le preguntamos a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Perdemos en el fútbol. Perdimos en el fútbol. Todo eso viene a formar parte del predicado. Fácil, ¿verdad? Ahora mi amiga Luciana. La siguiente oración. La última hija. Lucianita, ¿te escucho? Ustedes leerán un libro. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Leerán. Muy bien. Ahora le preguntas al verbo. ¿Quiénes? Porque está en plural. ¿Quiénes leerán un libro? Pregúntale al verbo.
¿Quiénes leerán un libro? ¿Cuál es tu respuesta? Ustedes. Ustedes es el Sujeto. sujeto. Ahora le preguntamos al sujeto. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Respuesta. Leerán un libro. Ajá, leerán un libro, viene a formar parte del predicado. Qué fácil, ¿verdad? Recuerda, el sujeto no solamente va a estar adelante, también puede ir en la parte central o en la parte final de la oración. ¿Ok? Hasta aquí, ¿estamos entendiendo? Alce la mano si alguien tiene alguna pregunta. Continuamos entonces. Ejemplo. Recuerda que hemos dicho. Mi internet se iba. Perdón. Diga. Mi no puede entender un poco porque mi internet se iba. Sí, mi amor, no te escuché bien. Bien. Entonces, jóvenes, hemos dicho que el sujeto no solamente va adelante, también va en la parte central o al final de la oración. Veamos los siguientes ejemplos. Lee junto conmigo. Primero leemos las oraciones. Oración número 1. Nosotros bailamos con los niños en la fiesta. ¿Sí? Primera oración. Para encontrar el sujeto y el predicado, primero encontramos al verbo. En este caso es bailamos. Preguntamos al verbo. ¿Quiénes bailamos con los niños en la fiesta? Nosotros. Entonces nosotros es el sujeto. Ahora le preguntamos al sujeto. ¿Qué hacemos nosotros? Bailamos con los niños en la fiesta. Todo eso forma parte del predicado. Ahora, veamos la oración número 2. Me ayuda a ver Camilita, Xiomarita, ya que estás activa ahí. Xiomara me ayuda con la segunda oración. Ya, mis. Caminamos. Caminamos Todas las personas por la vereda. Vereda. Muy bien. Mira, ya hemos leído, caminamos todas las personas por la vereda. ¿Cuál es el verbo aquí, hija mía? ¿Cuál es el verbo? Caminamos. Caminamos, porque viene del verbo caminar, es la acción. Entonces, le pregunto a caminamos, ¿quiénes caminamos? Porque está en plural. ¿Quiénes caminamos? La respuesta es todas las personas. Todas las personas vienen a formar parte del sujeto. Ahora, para saber cuál es el predicado que está partido, le preguntamos al sujeto, ¿qué hacen todas las personas? Caminamos, mira, el predicado hacia un lado, por la vereda y hacia el otro lado. Quiere decir que hemos encontrado nuestro sujeto en la parte central. Interesante, ¿verdad? Y qué fácil es encontrarlo. Veamos la siguiente oración. Me ayuda Rodríguez. Ladra el perro. El perro en el techo. Muy bien, Rodríguez. ¿Cuál es el verbo, Rodríguez? Ladra. Ladra. Entonces le preguntamos al verbo. ¿Quién ladra? ¿Quién ladra, Rodríguez? El perro. Mira, el perro está subrayado. Solamente el perro. Y eso forma parte del sujeto. Ahora, para encontrar el predicado, ¿qué hacemos, Rodríguez? Le preguntamos al sujeto. ¿Qué hace el perro? Responde. El perro ladra en el techo. Ladra en el techo. Muy bien. Como está separado, una rayita para arriba y otra rayita también para arriba. Predicado. El predicado está rotito prácticamente. Está dividido en dos, porque el sujeto está en el centro.
Interesante, ¿verdad? Ahora nos toca la última oración, para la cual voy a invitar a Yair a leer la oración número 4. Los vegetales verdes son alimenticios. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, Yair, en esta oración? ¿Cuál es el verbo? Los vegetales verdes son los alimenticios. Son. Solamente el verbo es son, del verbo cero estar. Solamente son. Ahora le preguntamos al verbo, ¿qué son alimenticios? ¿Cuál es la respuesta, Yair? Los vegetales verdes. Muy bien. Los vegetales verdes forman parte del sujeto. Ahora le preguntamos al sujeto, ¿qué hacen los vegetales verdes? ¿La respuesta cuál es, Yair? Son alimenticios. Muy bien, son alimenticios. Mira dónde nació la línea. Son alimenticios, forma parte del predicado. Ajá, interesante, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna persona que no está entendiendo? Por favor, alza su manito. Sí. Dime, Yair, ¿alguna pregunta? Todas piezas de los o nosotros siempre va a ser con el color azul de este. No, amigo, los colores varían. Yo le he puesto azul y verde para que se distingan, pero tú le puedes poner los colores que tú deseas. ¿Te acuerdas el año pasado utilizábamos el rojo y el azul? O ahora he utilizado yo el azul y el verde. ¿Sí? No, Miss, en el año pasado también era azul y... ¿Ja? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alumnos? Bien. Si no hay ninguna pregunta, apaguen el micrófono y continuamos. Recordemos, señores, que todas las oraciones, entonces, tienen sujeto y predicado. Las oraciones que están formadas por dos partes, porque hay oraciones que solamente tienen predicado, que después le vamos a dar un nombre muy especial. Cuando la oración está formada por sujeto y predicado, se llama oración bimembre. Pero cuando la oración solamente tiene predicado, se llama unimembre. ¿Ok? Después lo vamos a hacer eso. Ya lo estoy trabajando en el curso de caligrafía para aquellas personas que han visto el video. Recordemos entonces que tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo. Llamamos núcleo a la palabra más importante del sujeto y la palabra más importante del predicado. Te preguntarás, alumno, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Pues el núcleo del sujeto es el sustantivo, o como en este caso, el pronombre. Ajá. ¿Y cuál será el núcleo del predicado? ¿Cuál es la palabra más importante? El verbo. En este caso, el núcleo de la primera oración es bailamos. Del verbo. El núcleo del predicado es bailamos. El núcleo del sujeto, nosotros. En la segunda oración, ¿cuál será el núcleo del predicado? Caminamos. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el sustantivo? Personas. El artículo ya no lo subrayo, ni tampoco los conectores. No, solo el sustantivo, personas. En la tercera oración, ¿cuál será el núcleo del predicado? Ladra, porque es el verbo. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Perro, solamente la palabra perro. En la oración 4, ¿cuál será el núcleo del sujeto? Solo vegetales, Verde no, porque verde es adjetivo calificativo. Y los
es artículo, solamente vegetales. ¿Cuál será el núcleo del predicado? La palabra son, solamente son. Entonces, quiero que recuerdes que el núcleo del sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Me acompaña ahora mi amiguita Gómez. Amiguita Gómez, activa tu audio. Gómezita, ¿cuál o quién es el núcleo del sujeto? Gómezita. No está Gómez. Entonces, vamos con nuestro amigo Leiva. Leiva, activa tu audio. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Sustantivo. Y el núcleo del predicado. Verbo. El verbo. Aquí está, aquí lo vemos. Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos. Pero antes, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, puede hacerla. Tengo a Rafaela alzando su manito. ¿Alguna pregunta, Rafa? Si no hay una pregunta que realizar, pasamos a la siguiente actividad. Aquí tenemos otros ejemplos. Mira, observa los ejemplos. 4 oraciones más. La primera oración dice, las aves vuelan por el parque. Ahora, para encontrar el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, tengo que primero encontrar el sujeto y el predicado. Ajá. Ahora digo, primera opción. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar el sujeto y el predicado? Tengo que encontrar al verbo. En este caso, el verbo es vuelan. Entonces yo le pregunto al verbo, ¿quiénes vuelan por el parque? La respuesta es las aves. Las aves forman parte del sujeto. Verifico y digo, ¿qué hacen las aves? Vuelan por el parque. Es el predicado. Ajá, ya está subrayado. La profesora Marisa ya lo subrayó. Entonces, ahora voy a verificar. Voy a encerrar y a identificar mis núcleos. Los núcleos del sujeto. Por supuesto que tienen que estar en el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Aves. ¿Cuál es el sustantivo? Aves. Es el núcleo del sujeto. Y ahora me voy al predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. En este caso, ¿cuál es? Vuela. Para no confundirnos, yo lo he tachado y le he puesto núcleo del predicado, NP. ¿Ok? Ahora miremos la segunda oración. Me ayuda mi amiga, mi amiguita, Silva. Lee la segunda oración, Silva. Lee la segunda oración, por favor. Aquel hombre come un plátano. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer primero para saber dónde está el sujeto y el predicado? Buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso, hija? Come. Muy bien. Pregúntale a come. ¿Quién come un plátano? ¿Quién es? Aquel hombre. Ese es el sujeto. ¿Qué hace aquel hombre? Come Un plátano. todo eso es el predicado. Ahora vamos a encontrar a los núcleos. Miramos el sujeto. ¿Dónde está el sustantivo? Hombre. Es el núcleo del sujeto. Vamos al predicado. ¿Dónde está el verbo? Come. Es el núcleo del predicado. Qué fácil, ¿verdad? ¿Está fácil, amiga? ¿Entendiste, Nacta? Sí, Miss. Ya está. Ahora me ayuda mi amigo Tabaki, número 3. Tabaki, te escucho. No está. Nuestro amigo Tito. Ahora me ayuda mi amigo Tito. Tito, la oración 3. Tampoco no está. Entonces mi amigo Salas.
Tito estaba aquí. Mi amigo Salas. Me ayuda mi amigo Salas. Tampoco no está. Entonces me ayuda mi amiga Tula. La oración 3. Saltan. Tula. Saltan los gatos los techos. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Saltan. Saltan. Le preguntamos al verbo. ¿Cómo le preguntamos al verbo? ¿Quiénes? ¿Quiénes saltan? ¿Quiénes saltan? La respuesta. ¿Quiénes saltan? Los gatos. Muy bien. Los gatos vienen a formar parte del sujeto. Jeto. Ahora le preguntamos al sujeto. ¿Qué hacen los gatos? ¿Cuál es la respuesta? Saltan los techos. Muy bien, ese es el predicado. Ahora encontramos el núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Gatos. Muy bien. ¿Y el núcleo del predicado? Saltan. Muy bien. Y tenemos ahora la última oración que me va a ayudar mi amiga Deloisa. Deloisa, te escucho. Tampoco no está. Bien, ahora leemos. Cocina un rico postre, mi hija querida. Ah, ¿cuál es el verbo? Cocina, del verbo cocinar. Yo le pregunto a cocina, ¿quién cocina un rico postre? Mi respuesta es mi hija querida. Sujeto, ¿y qué hace mi hija querida? Cocina un rico postre. Predicado. Ahora me voy a encargar de identificar el núcleo del sujeto. Ah, ¿cuál es el sustantivo? El sustantivo. Mi no Hija. es hija. Muy bien. Entonces, ese es el núcleo del sujeto. Querida no es, porque querida tiene la función de adjetivo calificativo. Ahora me voy al predicado. Y encuentro al verbo, porque me han dicho que ese es el ¿qué? El núcleo del predicado, el verbo. Ya lo tengo, cocina, núcleo del predicado. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, hagamos una pregunta, señoritas y señores. ¿Quién forma parte del núcleo? ¿Quién forma el núcleo del sujeto? Yandicita. Me responde Yandí. ¿Quién forma parte del núcleo del sujeto, Yandí? ¿Yandí? Bueno, ya está. ¿Quién forma el núcleo del sujeto, hijita? El sustantivo. ¿El sustantivo? Muy bien. ¿Y quién forma el núcleo del predicado? ¿Y quién forma el núcleo del predicado? El verbo. Nuevamente te voy a preguntar, Yandí, ¿quién forma el núcleo del sujeto? El sustantivos. ¿Y el núcleo del predicado? ¿Quién lo forma? ¿El verbo? El verbo. Eso no se deben de olvidar jamás. Debe quedar acá impreso en su CPU, quiere decir, en su cabecita. ¿Alguna pregunta de alguna persona que no haya entendido? Si no hay más, pasamos a nuestra práctica del día. Dice, completa con los sujetos. Solamente tenemos que completar los sujetos. En el libro está, viajaron el 28 de julio y completaron sus trabajos. Tú puedes agregar el sujeto que tú quieras, pero yo he colocado los niños, viajaron en 28 de julio. En la letra B yo he puesto Luz y Mabel, completaron sus trabajos. Ahora la letra C, la D y la E, es tu reto personal. ¿Ok? Número 2. En cada oración cambia la posición del sujeto, al principio, al medio y al final. Ah, esto es como un juego, alumno.
tienes que cambiar el sujeto. Aquí dice, María ve la televisión. Está al principio. Ahora tú a María, al sujeto, lo puedes poner al final o al centro. Como en el siguiente caso. Ve María la televisión. Ajá, pero recuerda que tu oración, así cambie el sujeto de posición, no debe de perder el significado, el sentido completo. ¿Ok? En la siguiente actividad tenemos otras oraciones donde vamos a cambiar también el sujeto. Por ejemplo, compró chocolates, no leo, compró chocolates en la Tienda tienda Eduardo. Yo puedo decir, Eduardo compró chocolates en la tienda. Letra B. Es la letra C generalmente, ¿no? El general Bolognesi peleó en Arica. Yo puedo decir, peleó en Arica el general Bolognesi, pero tú puedes hacer los cambios que tú quieras, alumno. La siguiente oración dice, Manco Cápac fue el primer inca. Yo puedo decir, el primer inca fue Manco Cápac. Ajá. Y la última oración, Ricardo Palma escribió Tradiciones Peruanas. Yo puedo decir Tradiciones Peruanas. Fue escrita por Ricardo Palma. O escribió Tradiciones Peruanas, Ricardo Palma. La forma como tú lo pongas, bienvenido sea, siempre y cuando tenga sentido y tenga significado. Querido alumno, recuerda que las partes de la oración son sujeto y predicado. ¿Cuáles son las partes de la oración? Sujeto y predicado. Y recuerda que el núcleo del sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Refuerza tus conocimientos resolviendo la página solo 77 del libro, solo 77. Y tu esquema a modo de apuntes lo puedes hacer en tu cuadernito de comunicación. Hoy día no hay tarea diaria, solamente trabajo en nuestro libro. ¿Ok? Entonces,